Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes. Tengo el gusto de poder conversar con ustedes el día de hoy. A ver, bueno, empezaremos de una vez. Empezaremos, vamos a arreglar esto un minuto. Y ya, a ver, por acá, por lado. De amor exige ambas cosas para poder tomar una respiración, inhalar, exhalar, no existe solo inhalar, no existe solo. A ver, un ratito. Es más fácil dar que tomar. Porque miren lo que sucede cuando damos. En el dar me siento satisfecho. Ya. Nuevamente vamos a compartir. Bien, buenas tardes, corresponda, buenas noches. El horario es un poco relativo. El día de hoy vamos a conversar en referencia a sintergética. Vamos a hablar algunas cosas, algunos aspectos de sintergética y vamos a centrarnos en un punto muy interesante que nosotros manejamos en sintergética y como todo en sintergética definitivamente también se aplica a la vida, por supuesto, ¿no? El que les habla, mi nombre es Marcos Rafael Figueroa Alvarado, soy médico, ya tengo 34 años de médico, tengo una especialidad, es una especialidad en medicina, se llama medicina integral o familiar, también le llaman. Mi título es de médico integral. Y hace cerca de, ya los años pasaron, ¿no? Cerca de 12 años, ¿no? Que ando detrás de lo que viene a ser la parte energética, la parte de sanación. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con Sintergética y me enamoré de Sintergética, ¿no? Me enamoré. Les cuento algo de mi persona. Eh, yo trabajaba en lugares bastante aislados, cerca de más de 4.000 metros de altura, en ambientes con bastante soledad, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? De trabajar en lugares tan, ¿cómo se dice?, aislados, ¿no? Es que de alguna forma me permitió conectarme, ¿no? Conmigo mismo, de alguna forma con la naturaleza, leer mucha literatura, muchos libros, y bueno, pues sí, leí bastante, ¿no? Y según yo pensaba que sabía mucho, hasta que pude conocer Sintergética, ¿no? Y poder ver la estructura y entender y comprender en una forma más estructurada y más completa, ¿no? Todos los aspectos del manejo energético, ¿no? Yo he estudiado, soy maestro de Reiki, maestro de maestros de Reiki, así se dice, ¿no? Tengo nivel cuarto de sanación angelical, soy sanador reconectivo, y por Eric Pearce, sanador universal. Eh, bueno, pues me dedico a Sintergética, soy docente titular de Sintergética. Y bueno, en esa búsqueda, en ese tratar de entender el proceso de la sanación, es que me encuentro ahora y sigo estudiando, sigo aprendiendo como todos, ¿no? Sigo tomando cursos, sigo aprendiendo, estoy haciendo una formación complementaria de otros temas que no vienen al caso y sigo adelante. Y en mi trabajo también hago este tipo de trabajos en el poco tiempo que me permite hacer el trabajo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de Sintergética como una introducción y de ahí vamos a mencionar justamente el motivo de esta reunión, ¿no? Que es el del texto al contexto, y eso lo vamos a desarrollar en breve. Vamos a hacer, como hice, una pequeña introducción a las sintergéticas y acá para mostrarles, por ejemplo, fíjense ustedes, en Estados Unidos, ¿no?
en una universidad, la Universidad de Duke, ¿no? Existe un centro de espiritualidad, teología y salud. Entonces, es interesante cómo es que la salud ya se está relacionando, la salud se está relacionando a la parte espiritual, ¿no? Obviamente hay los tratados antiguos, el mismo Hipócrates, que se considera uno de los padres de la medicina, Hipócrates, hablaba de que existen dos médicos, y de los dos médicos hay uno que es el más importante, ¿no? Él decía, existen dos médicos, el médico externo, que es el médico que asiste a los pacientes, y el médico interno, que es lo que él le llamaba el alma, o la conciencia, ¿no? Que es el que despierta una respuesta, que despierta o genera una respuesta de sanación o de recuperación del cuerpo. Entonces la parte espiritual realmente ha estado muy ligada a lo que es la salud. Hubo un divorcio a raíz justamente de la Edad Media, ¿no? Entonces los médicos dijeron, no, yo me encargo solo del cuerpo, el alma se encarga la iglesia. Entonces con ese detalle es que se separó un poco y bueno, el esquema actual de la medicina occidental no toma en cuenta estos aspectos del alma, ¿no? De la conciencia, ¿no? Que son tan relevantes porque es parte de la ecuación, porque somos también nosotros seres espirituales, ¿no? Entonces la sintergética es un modelo de alta compatibilidad, ¿no? Que permite integrar de manera operativa la ciencia actual, la ciencia más dura, la más desarrollada, la parte de los aspectos de conciencia y aspectos también de espiritualidad. Eso es lo interesante, cómo integra de una forma, digamos, precisa y maravillosa, que como le digo en mi caso, yo me he enamorado de la sintergética y bueno, pues estamos en este camino, ¿no? Entonces era un poco para comentarles esto y también mencionarles, ¿no? Mencionarles de que ¿qué es lo que hace la sintergética, no? Lo que hace la sintergética es tratar de encontrar interfaces o puentes de integración para que en la diversidad haya un sentido, una unión, y no necesariamente igual, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en este gráfico tres figuras. Vemos a un médico occidental, convencional, con la ciencia actual, ¿no? Con todo el entendimiento, conocimiento tan importante, ¿no? De la fisiopatología, ¿no? De las enfermedades, de las características anátomo-histoquímicas que suceden en el cuerpo humano. Y tenemos acá en el medio, bueno, este es un esquema, ¿no? De la medicina tradicional china, con sus 5 reinos mutantes, ¿no? El reino mutante del agua, el reino mutante de la madera, el reino mutante del fuego, de la tierra y del metal, ¿no? Y por otro lado también tenemos acá a la derecha, tenemos la medicina ayurvédica, ¿no? Una medicina milenaria, estamos hablando de algunos dicen 2000 años antes de Cristo. Hay escritos que hablan de la medicina china que tiene 5000 años antes de Cristo. Y la medicina occidental, que realmente si somos generosos puede tener 200 años, siendo muy generosos, ¿no? Menos de 200 años. Entonces, pero todo eso se puede integrar, ¿no? Y eso es justamente lo que permite la sintergética, ¿no? Que nosotros podamos analizar y ver una situación de un paciente no solamente con un lente, sino con otro lente, que es los aspectos que puede tener la medicina china, no todos, o también con otro lente de la medicina ayurvédica, por ejemplo, que nosotros vemos a través de los doshas, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros encontrar tanto lo que es herramientas desde el punto de vista diagnóstico como herramientas desde el punto de vista terapéutico. Y lo que se ha hecho en la sintergética es que incluso ha desarrollado tecnología en referencia a estos aspectos, ¿no? Eso se va a desarrollar
en los cursos que se les está invitando a ustedes muy cordialmente a participar, ¿no? Yo estoy hablando varias cosas, pero esta es una presentación algo informal. Si es que alguien quisiera preguntar o alguien quisiera acotar algo, con mucho gusto podríamos nosotros escucharlos, ¿no? Si es que alguien quisiera decir, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta en referencia a lo que nosotros estamos comentando, ¿no? Estamos atentos a lo que ustedes tengan a bien comentar, ¿no? Hemos tratado de comenzar un poco puntual, respetando a las personas que llegaron en forma temprana, ¿no? Y oportuna, ¿no? Seguimos incorporando a algunas personas que están entrando hasta este momento, nuevamente para un poquito entrar en marco. La charla que estamos hablando es una charla de sintergética. Vamos a hablar de algunos aspectos y características de la sintergética, que es lo que se va a llevar a cabo en este curso, en esta formación que va a iniciar en agosto, ¿ya? Y estamos también viendo algunos temas específicos que queríamos conversar con ustedes y de repente también aprovechamos en alguna inquietud si hubiera el caso, ¿no? Entonces acá le estaba mencionando en referencia a cómo es que la sintergética puede de alguna forma articular lo que viene a ser la medicina occidental, la medicina china, la medicina ayurvédica y más, ¿no? Y más. Y todo en una forma que permite a nosotros encontrarle un sentido, ¿no? No es solamente juntarlas por juntar, sino es tener un sentido, un aspecto de síntesis. Por eso se llama sintergética. Sintergética viene de la palabra síntesis. Síntesis de las medicinas o de las áreas energéticas, ¿no? Para poder nosotros poder trabajar y articularlo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un esquema muy interesante, ¿no? Esta es una pirámide que, si ustedes observan, ven la materia en la base, la materia en la parte superior sube lo que es la parte energética. En la parte, digamos, más superior tenemos lo que es información, conciencia en la parte de arriba y síntesis, ¿no? En la parte final, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando desde la materia, es decir, desde lo más denso, a la capa energética, que es más sutil, a la capa informacional, que es mucho más sutil o etérica, y incluso llegando a la conciencia. ¿Por qué? Porque este es el esquema de un ser humano, ¿no? Todos los seres humanos tenemos materia, tenemos energía, y hay información. Definitivamente en esa energía que está, hay información, ¿no? Por ejemplo, el hígado tiene un tipo de frecuencia y esa frecuencia del hígado es diferente a la frecuencia informacional que hay en el corazón y diferente a la frecuencia informacional que hay en el cerebro. Entonces, son características que vienen innatas a la persona, ¿no? Pero la persona no sería nada si no está este ser, esta conciencia, el alma, tienen varios sinónimos, ¿no? Entonces, pero eso es parte del todo. No solamente somos materia, no solamente somos energía, no solamente somos información, también somos conciencia. Y eso es interesante porque cuando nosotros podemos observar desde la perspectiva de la conciencia, es otra forma de ver, ¿no? Acá justamente dice, ¿no? Un código de lectura diferente es sintergética, porque cambia la postura del observador para mirar la materia desde la energía desde la información desde la conciencia. Y esto es muy relevante porque justamente si nosotros trabajamos desde ese aspecto, desde el aspecto de la conciencia o del alma, entonces muchos entendidos o muchos autores que mencionan que la enfermedad es un lenguaje del alma, es una estrategia del alma que está comunicando algo, ¿no? Y hay, por ejemplo, y conocemos que actualmente hay varios tipos de terapias que se llaman de biodescodificación, ¿no? Pero esa biodescodificación está en el cuerpo. Todo está en el cuerpo. Nosotros somos producto de nuestros padres,
O sea, la mitad de mi cuerpo, digamos, en esta forma sencilla de hablar, la mitad de nuestro cuerpo, nosotros podemos decir es mi papá y la otra mitad es mi mamá. Pero a su vez tengo la cuarta parte que viene a ser mis abuelos. Y también de ahí seguimos, la octava parte vienen a ser mis bisabuelos. Y así estamos, perdón, hubo un pequeño en la pantalla, disculpen, hay una pequeña falla del video. A ver, perdón, un ratito, si se arregla esto. Un ratito, disculpen. A ver, un ratito. Ya, disculpen, una pequeña falla en el cable del video, disculpen. Bueno, entonces, como le estaba mencionando, toda esa información la tenemos nosotros dentro de uno, ¿no? Entonces, nosotros conocemos esta fórmula, es una fórmula muy conocida, ¿no? Albert Einstein trabajó y nos presentó la teoría de la relatividad, pero en esta fórmula parece muy sencilla, ¿no? Tiene tres componentes, ¿no? Se aplica la ley del 3, ¿no? Tenemos energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es una constante, es un valor numérico. Claro, es un valor numérico bastante grande, ¿no? La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y eso lo multiplicamos al cuadrado, pues sí, sale un número bastante grande que no lo puedo pronunciar, pero es un factor numérico. Entonces, desde esa perspectiva, la energía es igual que la materia. Claro, la materia multiplicado por un factor, pero la energía es igual que la materia. Entonces, ambos esquemas hablan en un mismo nivel. Energía y materia hablan en un mismo nivel. Y si nosotros extrapolamos esta premisa que estamos planteando, entonces la conciencia habla con la información. Son equivalentes, ¿no? Y como la vemos acá, esta fórmula es bastante simple, sencilla incluso, pero para poderla obtener, esta fórmula, ha habido una complejidad. Acá he puesto, no, yo no le entiendo esto, ¿no? Esto lo he obtenido de una página, ¿no? ¿Cómo es que llegan a deducir esta fórmula, ¿no? Ahí tiene unos cálculos matemáticos avanzados, ¿no? Para poder llegar a esto, ¿no? Pero el detalle que es interesante, ¿no? Desde la complejidad, nosotros podemos llegar a un aspecto muy simple y muy sencillo. Y esa es una de las lecciones que en Sintergética siempre la rescatamos y la subrayamos, ¿no? La complejidad desde la perspectiva que lo ves, pero si tú lo ves desde otro aspecto, desde otro nivel, esa complejidad no es tan compleja. Puede ser tan simple, entre comillas, como esta expresión, esta fórmula. Eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Y eso es lo que le pasa a las personas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, a ver, yo hoy día, ¿qué he visto en el consultorio? Hoy día vi una paciente que realmente estaba completamente angustiada, esa persona, estaba muy angustiada. ¿Y cuál era su angustia de la señora esta, no? Tenía, mire la edad que tenía. Tenía 74 años. 74 años y ella decía que trabajaba. Yo decía, ¿y de qué trabaja? Y dice, administro mi hotel. Pero ¿por qué está angustiada? Estoy angustiada porque no alcanza el dinero. Tengo que enviarle dinero a mi nieto que está estudiando en Europa. Yo digo, una mujer de 72 años angustiándose por, por pagarle unos estudios en Europa o no sé, me parece que es un poco sobredimensionado porque es una persona ya de una edad bastante avanzada, ¿no? Para una tremenda carga, ¿no? Entonces, esa persona está realmente viviendo y consumiendo esa energía pues ancestral que se encuentra en los riñones, ¿no?
No sé si ustedes tienen claro, pero una persona vive cuanto duran, digamos, entre comillas, los riñones, ¿no? Porque ahí es donde se almacena la energía ancestral, según la medicina tradicional china. Entonces, nosotros podemos hacer una comparación, ¿no? Una comparación como que nosotros somos como una vela, ¿no? Y el fuego es la llama de la vida, ¿no? Entonces, esta vela conforme se va acabando, se va consumiendo, entonces cada vez vamos a estar más débiles, vamos a estar más sensibles, más susceptibles a tener una serie de limitaciones, enfermedades, etcétera, ¿no? Y cuando la vela prácticamente ya no queda nada, imagina a los 72 años ya debe haber avanzado esa vela regular. Y a esa vela la estamos acelerando, la estamos moviendo, esa vela se va a consumir rápido. Entonces esta persona está acabando toda su vitalidad prácticamente angustiándose en, de repente una responsabilidad que le tocaría en forma indirecta, no directa, digo yo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, de repente sería interesante entablar un diálogo, ¿no? Porque hasta ahorita es un monólogo. Hemos estado recibiendo todavía personas que recién están entrando y nos están acompañando y de repente quieran dar algún comentario, alguna opinión. A ver, Liliana, por favor, quiere hablar Liliana López. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Sí, Liliana. sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto, bueno. No, me resonó mucho lo que dijo de los riñones, que se concentra la energía ahí y el desgaste que uno puede tener de energía, ¿no? No sé, a ver, me llama un poco la atención. Puede ser que uno también ponga mucha energía en algún trabajo o algunas cosas y eso también puede llegar a debilitar a la persona, o sea, cuando tiene, está mal situada la energía. No sé si está bien formulada la pregunta, pero me resonó mucho eso. Sí, Liliana, es muy interesante esto. Mira, realmente esto parte de un concepto de medicina china, ¿ya? En medicina china se tiene bien claro, esto está más claro que el agua, que la energía ancestral, tu energía de vida propiamente dicho, se encuentra en los riñones. Por eso es que la mayoría de adultos mayores, la mayoría, ¿no? Bien, llega con insuficiencia renal. Ahora, de los riñones dependen los oídos. Por eso es que los adultos mayores empiezan a tener hipoacusia. O sea, son conceptos que se manejan en medicina china y esa energía de los riñones hay que cuidarla, hay que preservarla. Si tú tienes un buen balance energético, no vas a usar esa energía porque quiere decir que tienes un adecuado funcionamiento de tu hígado, de tu vaso, de tu corazón, de tus pulmones. Entonces todo eso está trabajando ok. Entonces esa energía de los riñones se consume lentamente, pues lentamente, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, factores hereditarios para ser muy longevo. Entonces probablemente este señor llegue fácilmente a los 90 años o 100 años tranquilamente o con bastante funcionalidad, como en las zonas azules, ¿no? Seguramente habrán escuchado hablar de las zonas azules. Y hay personas que, bueno, pues por su carga genética o por de repente fueron prematuros, etcétera, de alguna forma su carga energética renal es menor. Entonces, esas personas tienen que preservar mucho este tipo de energía. Lo que más daña, es interesante, y hablando de cosas simples, ¿ah? Lo que más daña a una persona, a un ser humano, hay noxas externas, lo sabemos, pero más que las noxas externas, lo que más daña a un ser humano son las noxas internas. ¿Y qué noxas internas nosotros hablamos? Hablamos de las emociones. La frustración. La frustración, detrás de la frustración hay una cólera, hay una rabia. Eso daña al hígado. El hígado es el primero que empalma el escudo de todas las emociones cuando entran. Entonces, cuando entra ese tipo de emociones, se vive de una forma tan intensa
está dañando el hígado, le venció al hígado, entonces empieza a coger el corazón, el riñón, obviamente, el corazón se enciende, el fuego se enciende y se consume el agua de los riñones, y ahí vienen los problemas, ¿no? Y cuando ya una persona llega con bastante deterioro renal, prácticamente un resfrío, lo tumba a la cama, ya se confunde, no puede pensar, se cae, no tiene equilibrio, etcétera, y termina postrado. Bueno, bueno, hemos comentado algo de lo que Liliana, no sé si Liliana te llegó a satisfacer lo que Sí, hemos sí, comentado. gracias. Muy interesante para mí porque, claro, está hablando en términos no solamente de la biología, sino energético, bueno, de una sabiduría ancestral también. Claro, es Gracias. que esto es lo que viene a ser el Shen, ¿no? Lo que se llama el Shen, la parte, mira, el Shen se traduce como psicoespiritual, no, claro, pero espiritual no se refiere a una religión propiamente, sino al encuentro de uno, a la conexión con su alma, con su conciencia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante, como le digo, este tema. Entonces acá hay otra lámina, miren, que le he puesto que me pareció muy interesante, y esto ya lo hemos conversado hace un momento, pero fíjense esta otra de acá. Acá la tenemos al revés, y es que realmente la pregunta es, ¿qué somos más? ¿Somos más materia o somos más conciencia? Esa es una pregunta. A ver, me gustaría que den una opinión. A ver, alguien, por favor, para hacer un diálogo de esto, ¿no? Que no sea un monólogo, por favor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué somos más? ¿Somos más materia o somos más conciencia? No sean tímidos. A ver, Teresa, por favor, si tú eras tan amable. Teresa, a ver, perdón. Abrí tu micrófono, Tere. Teresa, abre tu micrófono para que puedas hablar. Teresa, bueno, de repente se levantó. A ver, o otra persona, si no, pues no disponemos de Teresa. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué somos, más materia o somos más conciencia? ¿Qué dicen? Bueno, ¿se escucha bien? Hola. Sí, claro, sí, Liliana. A mi modo de ver, yo creo que, digamos, reflexiono en eso. Y en tanto yo me entre a reconocer con el origen divino de donde venimos, eh, la tendencia es a hacer cada vez más conciencia, es a despertar la conciencia, a trabajar la conciencia. Desde ese lado, si yo lo estoy trabajando, eh, creo que puedo llegar en algún momento a hacer más conciencia que materia, me parece. Ya. Bueno, está muy interesante lo que dices. Bueno, en general, realmente nosotros... bueno, a ver, Analí. Analí quiere hablar, por favor. A ver, Analí, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que comenta Liliana, pero a nivel personal, analizándome, hay veces que esto es fluctuante, que hay momentos donde soy muy consciente de que soy una conciencia y entonces la energía está fluyendo bien y está todo bárbaro y de pronto algo se bloquea, ya no está fluyendo la energía como debería y ahí empiezo a ser más un 100% materia y empiezan a haber deficiencias porque, bueno, evidentemente algo se cortó en el camino. Digo por lo que me analizo yo personalmente, ¿no? Sería fantástico poder estar situada siempre en la conciencia y dejar todo lo demás de lado. Creo que ahí hasta las enfermedades desaparecerían. Pero bueno, a veces siento esos bloqueos
y sé que somos una conciencia en este avatar, que el avatar es solamente un instrumento de la conciencia, pero a mí me pasa, que de hecho en este momento me está pasando, es como que me sitúo más en la materia y quiero volver, pero me va costando, me cuesta retomar. Lo comento como algo personal. Correcto. Claro, realmente no, los entendidos mencionan que nosotros somos más conciencia que materia. Somos como esta figura que está acá, ¿no? Como ese genio en la botella. Y un ejemplo de eso mm, sería cuestión que lo busquen en internet, ¿no? Hay una neuróloga eh, que tuvo un accidente cerebrovascular. Y ese accidente cerebrovascular justo lo tuvo del lado lógico, matemático, secuencial, o sea, mejor dicho, tuvo el infarto en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo, en el lado que se procesa la parte lógica, matemática, secuencial, numérica, y no podía acceder a ese lado, a su entendimiento y conocimiento porque estaba infartado. Y como le pasó este accidente cerebrovascular, ella necesitaba comunicarse con la emergencia para que la lleven en una ambulancia. Y ella trabajaba en un hospital. Obviamente no se acordaba el número, pero se acordaba del color de la tarjeta y más o menos no lo ubicaba, no sabía el nombre, pero estaba buscando el color de la tarjeta en su tarjetero para ver el número para poder marcar. Pero mientras que estaba haciendo ese proceso, su cerebro derecho es expansivo. Entonces ella se sentía como que no estaba acá, sino estaba en otro sitio. Ella le llamaba, estaba en la Lalandia, y decía ella. Y se sentía más, que era más grande, se sentía que era parte de un todo más grande, más ancha, etcétera, ¿no? Es muy interesante la descripción, ¿no? De este evento que le pasó a esta neuróloga en relación al cerebro derecho, lo expansivo que es, y el cerebro izquierdo, que es más lógico, matemático, ¿no? El cerebro derecho es creativo, es artístico, y ustedes saben que los artistas son muy imaginativos, ¿no? Muy creativos. Entonces, ese detalle es interesante, ¿no? Realmente nosotros somos materia, pero en el fondo somos más conciencia que materia, ¿no? Somos más información, más energía que materia. La materia es la parte más pequeña de nuestro ser completo. Esto es nuestro ser completo. Y bueno, pues sí, nos vivimos ensimismados viviendo en este mundo material y todos tenemos ese problema realmente, ¿no? No solo ustedes que han mencionado, ¿no? Todos vivimos apegados a la materia, pero eso no es nuestra esencia, ¿no? Entonces, a veces se ocurre un divorcio porque la conciencia o el alma quiere hacer determinado camino y, y surgen otros intereses y nos vamos por otro lado, ¿no? Es como decir, un, un profesional de la salud, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, un niño que nace en una familia de médicos, que tienen una clínica, que tienen toda una serie montada ya preparada. Entonces nace para seguir y continuar lo que sus padres ya y abuelos han digamos, desarrollado. Pero él no, él ama la música, pero no lo dejan hacer música, tiene que ser médico. Y es inteligente, estudia la carrera, es médico y es exitoso todavía. Pero esa alma que le pedía la creatividad, la música, en algún momento lo quiebra a la persona y se enferma. Se enferma tremendamente porque no está haciendo lo que su alma ya había, digamos, de alguna forma determinado para esta vida, ¿no? O sea, no estaba haciendo su misión de vida, ¿no? Él tenía que ver con la música y bueno, él se fue por otra área, ¿no? Entonces ahí empieza un problema, ¿no? Entonces por eso le digo, cuando nosotros incluimos a la conciencia en la ecuación de la salud, es que nosotros podemos llegar a entender y comprender y de alguna forma ayudar.
Entonces, ¿qué hizo al final este médico? Este médico optó por estudiar música, sí, porque amaba la música, pero la música le empezó a trabajar para hacer también terapias y sanación. Seguramente habrán oído hablar de la musicoterapia, ¿no? Entonces, es interesante estas cosas, justamente por eso estamos un poco comentándolas. Y bueno, pues en Sintergética, pues la ciencia no se niega, la ciencia es básica, es muy importante, ¿no? Es importante comprender la visión científica, es una herramienta muy valiosa, porque a través de la ciencia es que nosotros comprendemos, entendemos qué es lo que está pasando en una enfermedad. Y cuando nosotros comprendemos lo que está pasando en una enfermedad, es que nosotros a través de las manos, a través de paquetes informacionales pertinentes, que van a ayudar a que esta situación se revierta. Pero se revierta ¿cómo? Despertando una respuesta terapéutica, en la cual va a participar mucho lo que es el amor y el entendimiento o conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso voy a aclararlo, voy a explicarlo. Algo práctico que a mí me pasó hace un tiempo, ¿no? Yo hace un tiempo, bueno, dentro de los cursos que estudié, pues uno era Reiki, sanación angelical. Entonces vino una persona que tenía migraña, ¿no? Entonces yo decía, migraña, dolor de migraña, pues la cabeza, ¿no? Entonces, ponía, hacía mis símbolos, ¿no? Ponía en la mano, en la cabeza, ¿no? En varios puntos de la cabeza, ¿no? Y bueno, pues lo hacía con mucho cariño, con mucho amor, porque, bueno, al menos algo pude aprender en el tiempo, ¿no? A desarrollar ese aspecto, ¿no? Y, y bueno, sucedió algo curioso, ¿no? Le estaba haciendo la terapia en la cabeza y la persona me decía, oye, siento mi hígado. Mi hígado, decía, bueno, es que él era un médico también, justo que le está haciendo el trabajo. Oye, siento mi hígado que se está como moviendo, se está algo ahí, algo me está pesando, o sea, y al rato le alivió el dolor de cabeza, ¿no? Y yo me quedé pensando, digo, ¿y la cabeza qué tiene que ser con el hígado, no? En esta época no conocía un poco medicina china, ¿no? Y bueno, para los que ya conocen algo de medicina china, pues en la cabeza les comento hay más de 20 puntos de vesícula biliar en la cabeza, ¿no? Entonces el hígado tiene una relación muy importante con la cabeza, ¿no? Y también hay el otro aspecto, ¿no? El otro aspecto que es una cabeza caliente, es una cabeza yang. Y el yang se refresca con el yin, que es la parte fría. Y el yin viene a través del hígado va al timo y del timo a través del eje epifisistimo llega al cerebro y el yin, o sea, el frío del yin, viene a enfriar la cabeza y obviamente una cabeza que se refresca es una cabeza que no va a doler, ¿no? Desde esa perspectiva. Un poco para entender algo, estoy simplificando las cosas un poco, pero es para entender, ¿no? Comprender, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entender qué es lo que está pasando, también es terapéutico, porque me ayuda a mí a poder decir, el hígado, pues entonces yo trabajo también el hígado, no solamente voy a trabajar la cabeza, ¿no? O el otro esquema que nosotros manejamos muy bien es Sintergética, ¿no? Toda enfermedad crónica tiene asentamiento en el cerebro. Definitivamente. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una artrosis en la cadera, por ejemplo, vamos a hablar de una artrosis en la cadera izquierda. Una artrosis en la cadera izquierda, que es crónica, estamos hablando de un fenómeno de osteoartrosis, ese tema definitivamente tiene algún tipo de resonancia a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y en Sintergética se ha desarrollado lo que viene a ser las bandas, lo que viene a ser las columnas, y de acuerdo a la resonancia o a través del pulso, nosotros podemos determinar el punto que está resonando, ¿no? Ese punto también se le llama el foco de Hammer, ¿no? También el foco de Hammer que se puede evidenciar a través de una tomografía axial computarizada. Y bueno, entonces nosotros hacemos una desinterferencia de ese lugar, además de trabajar en la articulación propiamente dicha, que dicho sea de paso, una articulación coxofemoral también tiene una relación con los padres, ¿no? La articulación coxofemoral tiene relación con los padres, las rodillas tienen una relación con los abuelos
y los tobillos tienen relación con los bisabuelos, ¿no? Si es que se aplica ese enfoque, ¿no? Entonces hay varias herramientas que nosotros manejamos que nos permiten a nosotros poder hacer un trabajo integral, ¿no? Teniendo en cuenta también el conocimiento, el avance científico, médico. Y bueno, pues obviamente la parte subjetiva es muy importante, ¿no? La parte subjetiva es relevante, porque no solamente nos ceñimos nosotros como dice el nombre de la charla, al texto, sino nos referimos al contexto. Y es que, por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona que está con una osteoartrosis avanzada en la cadera izquierda, por ejemplo, nosotros podemos ir pensando, en el lado izquierdo generalmente tiene que ver con el lado masculino, ¿no? Y como les habíamos dicho, la articulación coxofemoral o la cadera tiene que ver con una relación de padre, ¿no? De padre a hijo, ahí tenemos una relación de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué historia más hay en referencia a esa persona con su padre? ¿Cómo fue la historia? Y la historia probablemente va a mencionar algunos hallazgos en referencia a eso, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que nosotros tenemos, no solo vemos el tema puntual, sino el texto que se llama, sino el contexto, en qué situación está sucediendo, está pasando esta circunstancia, ¿no? No sé si hasta acá alguien quiere hacer algún comentario, como le digo, a veces hacer un diálogo es mucho más interesante que hacer un monólogo. Yo les escucho muy, muy atentamente si es que alguien quisiera hacer algún alcance, algún comentario o alguna pregunta de repente, ¿no? Marcos, en chat tenés una pregunta. Ah, ya. Habrá que ver el chat, disculpen. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Sí, Teresa dice, ¿puede decirnos algo sobre la retención de líquidos? Ya. Bueno, nosotros los médicos lo conocemos como edema, ¿no? Edema o retención de líquidos, ¿no? Generalmente los edemas se manifiestan en los miembros inferiores. Habría que ver justamente, como nosotros nos apoyamos en la medicina, es interesante saber cuál es la causa del edema. El edema puede ser por muchas causas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, que el corazón no esté trabajando adecuadamente, puede generar edema, ¿no? O las 4 grandes insuficiencias. Una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática también puede generar edema. O una insuficiencia renal también puede generar edema. Entonces, hay muchas patologías que pueden generar el edema, ¿no? Si nosotros descartamos las patologías grandes, importantes y gruesas, si nosotros descartamos esas patologías grandes, generalmente el edema, ya descartando las grandes, se debe generalmente, la mayoría de edemas se debe por aspectos hormonales, es una parte, ¿no? Los ciclos tienen que ver a veces relación con los edemas, y también por la insuficiencia circulatoria. Generalmente hay lo que es insuficiencia circulatoria a nivel de los miembros inferiores, ¿no? La varices, ¿no? Y bueno, pues este tema de los edemas, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de sintergética, lo podemos manejar a través de polaridades, ¿no? Poner pequeños imanes para poder restituir un poco el flujo circulatorio, ¿no? El flujo circulatorio. Pero habría que ver qué es lo que está detrás de ese edema, porque si es que detrás de ese edema hay un daño renal, entonces tenemos que enfocarnos obviamente a trabajar los riñones. Por eso es importante, nosotros comentamos que es muy importante la parte de lo que viene a ser la medicina convencional. La medicina convencional, y ahora nosotros estamos hablando incluso de una nueva rama de la medicina que se llama la medicina integrativa, ¿no? La medicina integrativa que integra el médico, hace su parte médica,
pero a su vez también integra otros entendimientos, otros conocimientos de medicinas como medicina china, como medicina ayurvédica o bueno, como especie, como la ciencia porque estamos trabajando nosotros, es intergética, ¿no? Ahí veo que quiere alguien conversar, alguien quiere acotar algo, estamos acá atentos. Sí, yo no sé si hay alguien más, pero por ahí levanté la mano. Bueno, está interesante. Yo lo que quería consultar sobre el tema de salud mental, bueno, hay varias patologías, pero por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice que una estadística que leí creo que decía cada 5 personas tiene problemas de salud mental o problemas psicológicos, entonces era como una alerta a nivel mundial, ¿no? Pero eso es una de las preocupaciones, por ejemplo, en salud, porque muchos dicen que, bueno, no hay cura, por ejemplo, para la esquizofrenia o otra salud, otros problemas mentales, ¿no? Debido a que también hay niños, niñeces medicadas también, debido a que desde el punto de vista de la sintergética hay tantos problemas de salud mental, si es así, y si tienen casos que se han curado, ¿no? A través de la medicina sintergética. Claro, es interesante tu pregunta. Mira, realmente es un aspecto muy interesante que tiene que ver, partimos de la sociedad. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿no? Ese aspecto está muy marcado, la competitividad, y la competitividad es muy complicada porque cada persona es diferente. No podemos compararnos. Pues yo me comparo con otra persona, pues siempre va a haber alguien que va a estar mejor, que va a estar arriba, ¿no? Pero esa persona que está arriba, o pues de repente si eres un millonario, también tiene sus problemas, tiene sus frustraciones. Mira esa señora que te estoy comentando hace un ratito de 74 años, que angustiada porque no le alcanzaba para mandarle el dinero que es para su nieto que está estudiando en Europa. Estaba tan angustiada como un trabajador que acababa de ver que habían pasado 3 meses y todavía no le pagaban. La misma angustia. Entonces, el tema de la sociedad, el tema de vivir en esta carrera de consumo, ¿no? Que vivimos todos nosotros, realmente a cualquier persona pues que te entres de lleno pues a esta carrera, ¿no? A esta competitividad, etcétera, obviamente te va a empezar a afectar, ¿no? Porque tú vas a querer pisar a otros para seguir, ¿no? O eres tú o es él. Entonces, se pierde justamente la naturaleza del ser humano, y acá está la diapositiva, se pierde la naturaleza del ser humano, porque nosotros somos hijos del cielo, fuimos creados por Dios, desde esa perspectiva. Entonces nosotros tenemos los valores y la esencia de Dios, que viene a ser el amor, la compasión, el altruismo, la solidaridad, y cada vez es menos. Entonces, una sociedad que está ensimismada, que es competitiva, donde la autoestima es baja, muy baja, ¿no? Entonces, definitivamente la parte del aspecto mental se va a afectar. Y recuerden lo que le estaba comentando en referencia al Shen, lo que es la parte psicoespiritual, que es determinante en lo que es la salud de la persona. Entonces, no es extraño que haya mucha gente enferma. Y claro, con Sintergética tenemos muchas estrategias. Uno, desde el entendimiento, la comprensión. Por ahí empieza. La mitad del tratamiento de cualquier enfermedad es la escucha empática, es la comprensión, es el entendimiento. Es de alguna forma, a través del silencio o a través de algunas palabras específicas, poder nosotros hacerlo situar a la persona desde otra perspectiva, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Desde ver la materia desde la energía, ver la energía desde la información. O sea, saltar de nivel, porque grandes filósofos refieren esto, ¿no? Que un problema no se puede resolver desde el mismo nivel, tienes que verlo desde otra perspectiva. Y es así. Entonces, a esta señora, cuando yo conversé con ella, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha comprensión y entendimiento, de alguna forma yo pienso que llegué a esa persona
y empezó a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya ahí empezó su sanación. Ahí empezó su sanación. Claro, si a eso nosotros le mejoramos su biocampo, porque de hecho tiene fugas energéticas en el primer centro, en el séptimo centro, en el cuarto centro, le corregimos las fugas, de repente le revertimos una inversión de la polaridad, le retiramos unas frecuencias de miedo, etcétera, y le ponemos paquetes informacionales para justamente trabajar esta parte psicoemocional que tenemos de este tipo de paquetes informacionales. Entonces el resultado es diferente, porque eso le hace sentirse como debe estar, como debe sentirse conectada, amorosa, y ver las cosas que están sucediendo para poder tomar la acción pertinente. Porque lo que nosotros hacemos, nosotros no sanamos nada. Lo que nosotros hacemos es despertamos la respuesta terapéutica de la persona. Es decir, despertamos la respuesta terapéutica del alma, de la conciencia de la persona, para que hable, ordene y se llegue a una sanación realmente. Sí, Liliana, veo que quieres hablar. Te escuchamos. Sí, un poco reflexionaba con respecto a lo que había preguntado Liliana, tocaya, y digamos por razones quizá un poquito personales, yo a hoy pienso de que la medicina alopática es importante, o sea, yo me digo a mí misma, no hay que desconocerla, pero creo que a esta altura de la vida debería cambiar o incluir muchas cosas como es la sintergética, así que tenga otro nombre, para integrar lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque yo lo que desde mi lectura, yo no soy médica, yo soy técnica en otras cosas, desde mi lectura creo que, digamos, la medicina alopática en general, voy a hablar, es como que tipifica los síntomas, están como muy tipificados y de acuerdo a eso no se estudia o no se estudiaba el tema del posible origen como lo tiene la sintergética. A mí particularmente me parece algo súper importante. Cuando yo conocí la sintergética me alegré mucho porque era la medicina más la espiritualidad. Entonces, desde ese lado hay una integración y nos permite abrir la visión, el espectro, como usted dice, contextualizar, y eso es muy importante, ¿sí? Desde ese lado, creo, a mí particularmente yo me sentí mal por un tema privado, ¿no es cierto?, que me decretaron algo desde chiquita, y realmente cuando yo estuve medicada hasta que, digamos, quedé embarazada de mi primer hijo, y cuando el ginecólogo me dijo, Lili, ni una pastilla, yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué me va a pasar? Entonces, desde ese lado, se estampa tanto, se decreta tanto que con esto hay que tomar esto, con esto y de por vida y no lo puedo dejar de tomar. Resulta que después yo me sentí, analizando después, casi como un robotito, ¿no? Cumpliendo todo eso sin preguntarme, porque en ese momento no conocía la dimensión de la autoobservación y que podría haber causas ancestrales y causas que me hubieran pasado en la niñez. Yo no buscaba nada, entonces uno como un robot cumpliendo. Desde ese lado yo hoy, si por ejemplo tengo la posibilidad de hablar con alguien que se preocupa mucho por un tema, por supuesto que consulte con su médico, pero yo le digo de que no crea tanto en el síntoma que está tan tipificado, sino que trate de autoobservarse y a ver qué es lo que puede pasar respecto a los miedos, a los miedos, a experiencias personales que pueden haber influido de una forma que se anclaron ahí y después, digamos, incidió en el tema de la salud física, ¿no? De la salud biológica. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, muy interesante tu participación.
Se agradece bastante por su participación. Acá veo que hay una pregunta, dice acá. Muchas gracias, doctor. Si ten insuficiencia cardíaca y varices en la pierna derecha. Ah, ya, bueno, sí, pues ahí está el tema, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes. Acá lo que quería comentarles en esta diapositiva es muy interesante. Es esto que se llama el Shen, ¿no? En medicina china, ¿no? La parte psicoespiritual. Y entender el rol del corazón. El corazón en medicina china es el emperador, o sea, representa al emperador. Es un poderoso generador de energía cuántica, ¿no? Y eso está nutrido por altísimas frecuencias, ¿no? Y de las cuales las más importantes son las emociones. Por eso hablamos de la importancia de las emociones. ¿Qué emociones son esas? Estas emociones que las conocemos, justo la esencia, ¿no? del ser humano. Esta es la esencia del ser humano. Amor, compasión, altruismo y solidaridad, ¿no? A través de la gratitud, a través de entender lo que se llama la alegría interior. La alegría interior. Tú llegas a tener amor, compasión, altruismo, solidaridad, gratitud, y enciendes tu alegría interior, inmediatamente empieza a desarrollarse un equilibrio energético de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo, ¿no? Te nivela tu yin, te nivela tu yang, se balancea, empiezan a regenerarse, los tejidos empiezan a sanarse. Realmente ahí está el key de la sanación, ¿no? El poder nosotros trabajar en nuestro corazón, ¿no? Y este concepto que les estoy mencionando ahorita, el nombre está acuñado por un instituto en Estados Unidos que se llama el MassHeR, el Instituto MassHeR, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, un instituto que queda en California y hace muchos años se dedica a estudiar el corazón, ¿no? El corazón en varios aspectos, ¿no? Y ellos han llegado incluso a encontrar que existe un concepto que se llama la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca justamente se da cuando nosotros estamos con amor, cuando tenemos compasión, gratitud, alegría interior. Y eso ellos lo pueden medir a través de unos aparatos, una tecnología que ellos han desarrollado que te permite a ti ver cómo está tu corazón, qué tan coherente. Porque cuando tú estás coherente, es que justamente tu corazón está generando una energía y esa energía está generando justamente también la armonización de todo tu cuerpo, ¿no? Para ello hay que estar obviamente en el presente, en el aquí, en el ahora, conectado a través de nuestra respiración, a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de compasión, de altruismo, y eso hace un trabajo tan interesante que ayuda en el proceso de sanación. Realmente esto es lo que nosotros siempre tratamos de buscar, por eso es que nosotros practicamos la meditación, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros conversamos y enseñamos en lo que es intergética, ¿no? Lo que se ordena desde el corazón, se ordena alrededor. Cuando una persona está coherente, está ordenada, esa persona transmite ese orden, transmite ese amor, transmite esa paz, esa tranquilidad alrededor de uno, ¿no? Entonces, sanas tú y también ayudas a sanar a las personas que te están acompañando, ¿no? Entonces, por eso, desde esa perspectiva, ¿qué es sanar? Dicen, sanar es despertar lo que le llaman, entre comillas, podemos decirlo, ¿no? Despertar la radioactividad del corazón. ¿Cuál es esa radioactividad del corazón? El amor, la compasión, lo que viene a ser, la solidaridad, ¿no? El altruismo, ¿no? La gratitud, la alegría, ¿no? Están mencionadas acá. ¿Alguna experiencia han tenido en referencia a esos estados de gratitud, de compasión? ¿Alguno que quisiera compartirnos? Porque la verdad que es mágico lo que sucede. ¿Alguien quisiera compartir alguna situación? Para no ser un monólogo, yo les puedo contar varias veces.
Perdón, yo es un tema que a mí me apasiona, el tema de crear, de tener la posibilidad de crear esta frecuencia, esta vibración, ¿no es cierto?, con la meditación. Y bueno, solamente eso, digamos, del estado de serenidad, de comunicación, de integridad, ¿no es cierto?, que uno logra con uno mismo y con todo lo que nos rodea, ¿sí? Así que bueno, es eso nada más, compartir eso, bueno, esa frecuencia me encanta, porque yo digo, ay, bueno, y ahora medito y bueno, hay días que más que otros, pero de todos modos es algo maravilloso, es algo maravilloso. Y después uno lo quiere llevar en lo posible a todos lados, pero bueno, por ahí después uno va a trabajar, ya cuesta mantener ese estado, pero es como que uno recurre en determinados momentos, ya se acuerda y trata de abstraerse para que no nos enganchemos mal con las cosas y tratar de permanecer, ¿sí? Que creo que, digamos, es interesante. A mí particularmente, digamos, bueno, como a todos, ¿no? Los que lo experimentamos, es una frecuencia muy, muy bonita, muy linda, muy serena. Bueno, nada más que eso. Gracias. Gracias por compartir. Liliana López quiere también mencionar algo. Sí, breve, una experiencia quiero decir, de hace muchos años. Yo estaba durmiendo, era la noche, como las 10, las 22 horas más o menos, o estaba descansando en realidad, ya me iba a dormir, y de repente sentí algo como en el pecho, ¿no? A la altura del corazón, y como un presentimiento que le digo yo. Y agarré, salí de mi casa y me fui hasta la vereda de mi casa, que son más o menos, eh, podría ser casi 10 metros, y había un nenito llorando, un nene de 10 años más o menos llorando. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo, no, mi mamá se fue, y era que la mamá fue a hacer unos mandados así y ya venía, y él quedó como solo. Entonces yo me doy cuenta, pero ¿cómo sabía yo si yo estaba acostado durmiendo? Y algo que me impulsó, yo pude salir hasta no sé cuántos metros y vi ese nene llorando. Entonces nadie me avisó, sino me guié por algo que sentí, esa intuición que le decimos, no sé. Sí, entonces un poco creo que va en relación a lo que está diciendo. Entonces quería contar esa experiencia. Muchas gracias por compartir, muy interesante también, ¿no? Lo único que también quería aprovechar, ya que ustedes han mencionado el tema, es muy interesante, recordarles que el amor es un verbo, amar, y amar implica acción. Entonces, para yo poder, con más facilidad, poder sentir amor, compasión, altruismo, tengo que hacerlo en la acción, ¿no? Y esa es la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en mi consultorio a veces me pasan cosas, o incluso en la calle, ¿no? Porque cuando uno es genuino, cuando uno realmente lo hace directamente desde el corazón, eh, con compasión, con amor, es que uno siente que se abre como un campo energético, ¿no? Que envuelve a las personas, ¿no? Tú notas que ese campo puede envolver a las personas y tú de alguna forma tú puedes realmente ayudar a esta persona a ver las cosas no desde su perspectiva, que su perspectiva justamente está dando vueltas en el mismo problema, sino verlo desde otra perspectiva. Y que lo pueda ver desde otra perspectiva, o que él pueda mirar a su alma pueda verlo a él, y él se pueda ver con su alma, cambia la cosa. Y eso sucede en segundos o en fracción de segundos. Entonces ahí está el tema está en la acción, está en hacer las cosas, ¿no? Si nosotros con mucho cariño, con mucho amor, por ejemplo, le dejamos comida a un animalito en la calle que lo vemos flaquito, ahí tu corazón está activando la compasión, ¿no? Está conmoviendo, está
está trabajando, esa compasión está haciendo algo contigo. Por eso les invito a trabajar ese músculo, ¿no? El músculo de la paz, ¿no? Para poderlo decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es sanar? Es despertar la radioactividad del corazón, de tu corazón, porque la sanación comienza contigo. Primero sana tú, después puedes ayudar a sanar a otras personas. O sana tú y sigues sanando con otras personas a través de tu ayuda, ¿no? Entonces también, ya que hablamos nosotros de sanación, hay que tener en cuenta que sanar es diferente de curar, ¿no? Se puede curar, dice, al cuerpo, pero sanar siempre se refiere a la vida, ¿no? A la vida como una totalidad. Pero se puede sanar la vida, aunque no necesariamente los síntomas desaparezcan. La sanación se relaciona con la capacidad de asumir la responsabilidad sobre la propia vida. La comprensión y el entendimiento van de la mano. No sé si queda claro el concepto de sanar y de curar, ¿no? Otro ejemplo puedo dar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un paciente con una esteatosis hepática por ser alcohólico, ¿no? De repente le hacen su tratamiento depurativo, le limpian el hígado, le dan algún fármaco, que ahora ya hay unos fármacos experimentales que ya están aprobándose para tratar la esteatosis hepática, para que no lleguen a hacer cirrosis, y con dieta de alguna forma le ayudan, le mejoran el hígado, pero yo pregunto, ¿le han quitado el hábito de tomar licor a ese alcohólico? Mientras no le quites ese hábito de tomar licor, no estás sanándolo, solamente estás curando el hígado, no estás sanando a la persona. La sanación es un concepto total, ¿no? Habla de la totalidad, la vida propiamente, ¿no? No sé si me dejo entender eso o que alguien quiera comentar algún ejemplo de repente, porque es muy interesante cuando esto se abre un diálogo, ¿no? Muy, muy interesante la participación. ¿Qué dicen? Sanar y curar. Sanar es, digamos, o sea, lo que estamos hablando, es integral, ¿sí? Como usted lo está diciendo. Es algo integral, en cambio, curar es como el síntoma que se manifestó, ¿sí? Y el sanar es algo integral que tiene que ver con, bueno, con los hábitos, con los sentimientos y con la parte mental también, ¿sí? Y Claro. desde ese enfoque, bueno, ahí seguramente vamos a ir a lo puntual, ¿no? Para sentirnos mejor. Claro, perfecto, muy bien. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos cualquier intervención terapéutica, como ya les había comentado, pues si vamos a trabajar nosotros con energía, vamos a trabajar haciendo sintergética, de la mano también nosotros vamos sanando. Y la sanación empieza con la autoobservación, comienza con una serie de otras características que no vamos a mencionar al momento, pero es importante que nosotros iniciemos la sanación con nosotros mismos. Y el proceso de la terapia tiene que ser transparente, ¿no? Siempre la transparencia es muy importante, ¿no? Ser transparente, ser coherente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, y tener lo que se llama la pureza de intención. Es muy importante la pureza de intención. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar no solo con la cabeza, sino con el corazón. La pureza de intención tiene que ver con el corazón. Tiene que ver que tú pones lo mejor de ti, tus mejores sentimientos, tus mejores conocimientos, tu mejor entendimiento a servicio de la persona. No importando el resultado, porque tú vas a poner lo mejor, vas a hacer lo mejor y el resultado no depende de ti. Simplemente depende del proceso de cada persona, porque va a haber enfermedades que se les puede ayudar de una forma muy importante, muy sustantiva, y va a haber enfermedades que podemos aliviar, podemos mejorar de alguna forma, pero no necesariamente el problema de fondo se va
se va a solucionar, ¿no? Pero como ahí se aplica el término de la sanación, es una sanación, ¿no? Pero la persona ya comprende y entiende lo que está viviendo y va a fluir de una manera diferente esta persona, ¿no? Tiene que haber lo que es la apertura de corazón. Es muy importante la apertura de corazón cuando nosotros trabajamos un tema de sanación. El corazón es fundamental, ¿no? Hace unos momentos estábamos hablando de despertar la radioactividad del corazón. El corazón juega un rol muy importante porque el corazón es el cuarto centro. Y el cuarto centro, cuarto chakra, también corresponde al reino humano. El primer chakra, el primer centro corresponde al reino mineral. El segundo chakra corresponde al reino vegetal. El tercer chakra o plexo solar corresponde al reino animal. El cuarto corresponde al humano. El quinto corresponde al reino de las almas, o también le llaman el reino celestial. Y nosotros desde el cuarto centro estamos camino al quinto centro. Pero ojo, tenemos que estar en el cuarto centro. Lo que pasa es que muchas veces no vivimos en el cuarto centro, sino vivimos en el plexo solar y estamos, no, este es mío, no lo comparto. Yo que practique, yo por allá, yo, el ego. O de repente, pues más abajo, en el segundo centro, pues, hay personas que viven pensando en estar con determinadas personas, ¿no?, del sexo opuesto, y su fijación en la parte sexual, ¿no? Y bueno, pues el primer centro que es más crítico, ¿no? Que estamos hablando de pandillas, de bandas, a veces de delincuentes, que la ley es o matar o morir, ¿no? Tienen una forma ya tribal prácticamente bastante básica de vivir, ¿no? La vida no representa nada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, son niveles de evolución, niveles de vida que se expresan en los centros energéticos. Yo les mencionaba por el corazón, ¿no? El corazón representa el reino humano y nosotros por eso es que nos debemos poner desde el corazón, desde la apertura del corazón, desde la coherencia cardíaca, desde estos justamente virtudes o cualidades que tiene el corazón, ¿no? Que es la compasión, el altruismo, el amor, etcétera, ¿no? Y la sencillez, ¿no? La sencillez va muy relacionado con la humildad. La humildad, dicen, ¿no? Por ahí yo digo algo que he escuchado varias veces, ¿no? La humildad dicen que es el perfume que más le gusta a Dios. ¿No? Así dicen, ¿no? La sencillez, la humildad, hacemos con mucho cariño lo que hacemos, lo que aprendimos y dejamos en manos de la divinidad, de la divina providencia, que efectivamente suceda lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, una madre amorosa, que su hijito está con un cólico, con mucho amor, con mucho cariño, pone su mano en la barriguita, ¿no? Y alivia el dolor de la barriguita, ¿no? Claro, pero no solo basta el movimiento de la mano del amor, sino también a veces hay que tener un poco de entendimiento de los procesos que están sucediendo para poder ayudar de repente de una forma más efectiva. Por eso es que toma relevancia la medicina contemporánea. Bien, entonces acá hemos mencionado algo en referencia a esto. Y bueno, acá hay un detalle interesante, que el paciente en sintergética es un creador. ¿Por qué? Porque ha creado su enfermedad, pues. Pero así como creó la enfermedad, también puede crear su salud, puede crear su sanación, ¿no? Y el cambio puede ocurrir a través de un cambio de una actitud, ¿no? A través de una actitud diferente, a través de un entendimiento, una comprensión, a través de una vista desde otro nivel, desde otra perspectiva, puede ayudar a sanarse o a mejorar su problema de salud. No sé si hasta acá algún comentario, alguna duda para poder seguir avanzando el tema, porque ya queríamos hablar ahora un poco más del texto y contexto. Jenny, te escuchamos. ¿Tú quieres hablar algo? Y Marcos, lo que decías de entre sanar y curar. La curación se puede curar a un órgano, o en el caso que diste de un alcohólico, pero si no se sana la raíz, qué es lo que produjo que fuera alcohólico, vuelve a lo mismo. Por lo tanto, hay que sanar al ser. Claro, exacto.
Y es interesante porque si mencionas eso, pues el alcohólico a veces tiene aspectos congénitos, ¿no? Porque dicen, ¿no? Que hay un cromosoma que tiene relación con el alcoholismo. Los padres alcohólicos, los hijos tienen una probabilidad de ser alcohólicos. O sea, estamos hablando de un tema ancestral, un tema constelar. Y así entonces entramos en la ecuación a la conciencia, entramos al alma grupal, al alma familiar. Y no solamente es el padre, sino es el abuelo o es el bisabuelo. Y el padre, el abuelo y el bisabuelo están representados en el cuerpo. Como ya les había mencionado, las articulaciones coxofemorales los padres, en las rodillas los abuelos y en los tobillos el bisabuelo. Pero también está en el atlas, en el axis y en la C3, padres, abuelos y bisabuelos. Entonces ahí empieza todo el trabajo a hilvanar cómo es que se hace el proceso de sanación, ¿no? Entonces, conversando ahora sí del texto al contexto, es muy interesante esto del texto al contexto porque muchas veces hay textos, pero el contexto a veces es más importante porque el contexto es el panorama, el big picture, el grande, ¿no? Donde se entiende efectivamente todos los eventos y situaciones que están pasando, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué impresión tengo yo de este problema? ¿Qué impresión tengo yo? No lo que el paciente me dice, sino la impresión que tengo de lo que él me dice, ¿no? Y ese es un ejemplo, por ejemplo, no le haga redundancia, un ejemplo que les comento el día de hoy, por ejemplo, he visto una paciente que era, a ver, tenía 72 años tenía, era una señora de 72 años que trabajaba como corredora de bolsa, ¿no? Acudía por un tema de osteoporosis, tenía un tema de osteoporosis y había que continuarle su tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Yo la miro, la veo, doctor, que estaba preocupada, ¿no? De que quería esto, que aquello, y yo la miraba y la veía en los ojos, una tristeza le veía, ¿no? Una tristeza. Entonces, preguntándole a la paciente me comentó que ella, al ser corredora de bolsa, era una persona muy ordenada, sistemática con sus clientes para poder generar y tener éxito, y había sido muy exitosa esa persona, ¿no? Había sido muy exitosa. Pero como prácticamente ya casi no trabajaba, dice que estaba más tiempo en su casa y prácticamente las personas de la casa no funcionaban como ella quería que funcionen. Tenía mucha frustración. Cuando yo le dije algo de la frustración, se puso a llorar. Y decía que le frustra que no hagan las cosas como ella dice, porque ella piensa que debe ser así, debe ser así. Entonces, ahí tienen el tema, ¿no? O sea, vino por un tema, ¿no? Que tiene que ver con su osteoporosis, con su arraigo, ¿no? Con su conexión con su primer centro, pero también tenía un tema de frustración, ¿no? Y detrás de la frustración está la cólera, la rabia, el hígado. Y detrás de esa cólera, rabia, está una tristeza, una depresión, que también tiene que ver con el primer centro, al fin y al cabo. Entonces, uno ahí va hilvanando las cosas, ¿no? No se queda solo con el texto, lo que dice la persona, sino uno mira y va escudriñando y sacando justamente más información, ¿no? Lo que nos importa es lo que está detrás de las palabras. Lo que nos importa son los significados, ¿no? ¿Qué significado tiene para esa persona, ¿no? Que se quebró en ese momento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, paciente que refiere que tiene artritis reumatoide hace 2 años. Donde en un contexto, acá le hemos puesto caso 1. Hace 2 años, 6 meses fue asesinado su pareja. Imagínense lo terrible, el terrible evento que le pasó a esa persona hace 2 años, 6 meses. Y a los 6 meses desarrolló la artritis reumatoide. ¿Qué podemos entender de eso? Que hay una violencia interior, ¿no? O sea, una violencia no manifestada que se lo guardó, ¿no? Entonces a esa persona, su artritis reumatoidea, lo vamos a enfocar desde cierta perspectiva, ¿no? Desde cierta perspectiva de la violencia, de la cierta perspectiva de
de esa cólera, ese luto de repente no resuelto. O este otro caso, ¿no? Que es la misma paciente con artritis reumatoidea, pero refiere que desde que se casó su marido no le hace caso en las cosas que ella indica. Ya no puede más con esa relación. O sea, acá estamos hablando de un aspecto de control. Ella quiere controlar. Entonces hay un aspecto del plexo solar, del ego, ¿no? Está viviendo desde el reino animal. Quiere controlar, quiere límites para su esposo, quiere que haga lo que a ella le parece que es mejor. Y eso le frustró y le generó una enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces ahí hay un tema del texto y otra cosa es el contexto. Por eso es importante nosotros no solamente el texto, sino el contexto, lo que le llamamos el big picture, para saber qué es lo que está sucediendo con estas personas. Y ese contexto a veces no solo se limita a aspectos como lo estamos viendo ahora, sino también puede tener aspectos como qué pasó en el embarazo de esta persona. En esos 9 meses, ¿qué pasó? ¿Hubo un luto? ¿Hubo un incendio? ¿Hubo un robo? ¿Qué pasó en ese periodo? Y no solamente eso, ¿no? Si nosotros estamos hablando de las mujeres, es bien interesante este aspecto, ¿no? Las mujeres tienen una relación muy importante con la abuela. ¿Por qué? Porque, mire, cuando la abuela estaba embarazada de la mamá del paciente, de la paciente, cuando la abuela estaba embarazada de la mamá de la paciente estaba en la barriguita de la abuela. Ahí, en ese entonces, cuando la mamá de la paciente estaba en la barriguita de la abuela, se formaron los ovocitos primarios. Dicen 400.000, 500.000 ovocitos primarios. De esos ovocitos primarios, cuando esa mamá pues nazca y crezca y sea una mujer y tenga una pareja, uno de esos ovocitos primarios se va a juntar con el espermatozoide del papá de la paciente que estamos hablando. Entonces quiere decir que ese huevo que se fecundó con este espermatozoide del papá, ese huevo se desarrolló propiamente, claro, en la barriga, dentro de la mamá, pero dentro de la mamá cuando estaba en la barriga de la abuela. Ahora, si a la abuela le pasaron cosas, o tuvo circunstancias, situaciones, angustias profundas, eso obviamente va a marcar ese huevo y ese huevo va a llevar toda esa información. Eso, por ejemplo, también es contexto, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Te dejó entender algún comentario, alguna pregunta en referencia a lo que estamos hablando? Bueno, seguimos. El código del sentir, ¿no? El código del sentir, el sentir... Disculpe, Ah, sí, sí. buenas noches. No entendí bien, entonces, digamos que la información que hay en el ovocito puede pasar de vivencias de la abuela, puede pasar a la nieta. Claro, por eso hay una relación muy estrecha entre las abuelas y las nietas. Ok. Muy Se pueden parecer en ciertas cosas o estrecha. heredar la abuela ciertas situaciones, Hay una... padecimientos. Porque realmente ese huevito, se desarrolló cuando estaba en la barriga de la abuela. Ok. Interesante, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí. Gracias a ti, más bien, por aclarar. De repente no lo expliqué bien. Excelente. Seguimos entonces. Bien, el código de sentir, ¿no? El sentir todo el contexto, la totalidad, para poder deducir, mientras más amplia sea la totalidad, es mucho más elemental y más fácil deducir, ¿no? El código de sentir es el sentir, pues, ¿no? Mirar a una persona a los ojos con amor y sientes algo, pues.
Definitivamente si tú pones en tus ojos amor y la miras a la persona, los ojos que dicen que son la ventana del alma, algo vas a sentir, ¿no? Tú vas a sentir miedo, vas a sentir tristeza, vas a sentir, y a partir de eso es que tú puedes preguntar o puedes dirigir de repente la conversación para que de repente esa persona pueda aflorar, ¿no? Y decir, ¿no? Claro que hay preguntas claves, ¿no? Que uno hace, ¿no? Como por ejemplo, miren, esta pregunta a mí una vez me la hicieron y me sorprendió y la verdad me hizo reflexionar. Parece tonta la pregunta, pero le voy a hacer. A ver, por ejemplo, miren ustedes, se pregunten ustedes, ¿tú eres feliz? Así de sencillo, ¿no? ¿Eres feliz? Preguntar eso te hace reflexionar. ¿Y soy feliz? No, estoy aburrido en mi jefe, qué sé yo. Y ahí empieza a salir una serie de cosas, ¿no? Con una simple pregunta, ¿no? Hay preguntas que son claves realmente que no pueden faltar, ¿no? Preguntas, por ejemplo, si en tu vida hubo algún evento o situación que te cambió tu vida. Hubo ese evento, esa situación que tu vida cambió y giró. Y ha pasado casos, ¿no? He conocido personas que lamentablemente se han pasado eventos tremendos, ¿no? Su socio, su hermano, le robó toda la empresa, ¿no? O a otras personas que la han dejado plantada justamente vestidas con traje de novia y, y la pareja se llevó el dinero y se desapareció. He sabido de esos casos. ¿Qué tal frustración? ¿Qué tal amargura? ¿Qué tal dolor? Eso definitivamente cambió una vida, ¿no? El bullying también, obviamente, ¿no? Que ahora está tan visto, ¿no? Pero hace unos años prácticamente nadie le hacía caso al bullying y más bien se divertían con el bullying las personas, ¿no? Todas esas cosas hacen un impacto, un cambio en la vida de una persona, ¿no? Y por eso es importante que nosotros preguntemos y averigüemos, ¿no? Porque ahí está la llave justamente de lo que hay que trabajar y de lo que hay que cambiar, ¿no? Acá, bueno, pues tienen un gráfico que dice la totalidad sería todas las piezas del rompecabezas, ¿no? El paisaje, ¿no? Si tú tienes una sola pieza, pues difícil es deducirlo, ¿no? Pues si tienes tres piezas, ya un poquito mejor, pero por eso es mucho mejor tener todas las piezas. Y para tener todas las piezas tenemos siempre que ver el contexto, no solo quedarnos en el texto, ¿ya? Entonces dicen, lectura espiritual es leer las cualidades detrás de las apariencias. Todas las enfermedades son simplemente símbolos, ¿no? Son símbolos que tienen algún tipo determinado de significado, ¿no? Cuando nosotros nos aproximamos a entender eso, justamente nosotros estamos aplicando lo que se llama el código de la lectura del alma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en este caso una persona que tiene una inflamación en la rodilla derecha, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nosotros decimos la rodilla, ¿no? ¿Para qué nos sirven las rodillas? Las rodillas, ¿para qué nos sirven? Bueno, su nombre de rodilla dice para arrodillar. Entonces, de alguna forma es para reconocer cierta autoridad, ¿no? Y si está en el lado de derecho, tiene que ver con el aspecto femenino, generalmente. Eso no es absoluto, pero generalmente tiene que ver con el lado femenino. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podríamos decir, si estás con un dolor en la rodilla derecha y estás con, digamos, esto se relaciona a un tema de autoridad con un personaje femenino, de repente con la mamá, de repente con la esposa, generalmente eso se puede relacionar y te puede preguntar. Y puedes preguntar y puedes tú por aclarar o tener un poco más claro, ¿no? Y esto es importante, pues, porque te va a permitir ayudar a sanar ese problema que tiene de autoridad y eso va, por ende, a aliviar, a mejorar el tema de la rodilla. O también puede ser un tema de soporte, ¿no? La rodilla también sirven para soporte. O soporte me refiero a un tema de aspecto de supervivencia, de vida, o también tiene que ver con
la tierra, el destierro incluso, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, pero en la historia, o sea, es el texto. El contexto es qué es lo que está pasando con esta persona. De repente es un venezolano que se ha venido a otro país y obviamente extraña su tierra, ¿no? Tiene un tema de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó a su familia, pero mucho más extraña a la mamá, por ejemplo. Son ejemplos que pongo, ¿no? No es que esto sea así matemático, ¿no? Son pautas, son, digamos, parámetros que me ayudan de alguna forma a poder procesar y entender las cosas, ¿no? O también lo puedes ver desde el aspecto que les estaba comentando, ¿no? Las rodillas también pueden tener que ver con los abuelos, ¿no? El abuelo, y ese sería un tema de la abuela materna. Y habría que preguntar en la historia si es que hay algún tema en la abuela materna. Muy bien, seguimos por ejemplo acá con los ejemplos. Ah, mira, acá tenemos un caso, mira, muy interesante. A ver, un casito, a ver, de repente, a ver, para alguien que se anime por ahí. Es un paciente de 25 años, de sexo femenino, 4 meses de evolución de dolor en el cuadrante superior interno del seno izquierdo. O sea, tiene una sinusitis en el seno izquierdo, sinusitis crónica. Como antecedente tiene amigdalitis a repetición y le han operado del apéndice. Por ejemplo, en ese caso, nosotros, ¿qué podríamos pensar? A ver qué se les ocurre ahí. A ver si alguien pudiera, de repente, amablemente decirnos algo. Menos Indira, porque ya la vi a Indira que está por ahí. Es una persona que tiene afectado los senos paranasales, ha tenido temas con la amígdala y ha tenido temas con la apéndice. Bueno, de esa perspectiva tiene 3 problemas. Sí, En el segundo centro, ver también qué puede pasar ahí. claro, esa sería una forma, ¿no? Podríamos ser una forma, ¿no? Ver también ese tema, ¿no? Claro, Los pero chakras. también hay otra posibilidad también, hay varias posibilidades realmente, ¿no? Y habría que ver qué le pasó antes eso, ¿no? Anterior que aparezca esos síntomas, si no le pasó alguna situación traumática, como mencionaba. Claro. Pero, ¿qué podría hilvanar a estos 3 aspectos, no? También vamos a tratar de dirigirla a la pregunta. ¿Qué podría hilvanar esos 3 aspectos? Bueno, lo pongo de una vez para avanzarlo. Fíjense, acá, perdón, disculpe. Lo pongo acá, el meridiano del estómago o canal del estómago, ¿no? El canal del estómago justamente pasa por los senos paranasales, por la zona de las amígdalas y también por la zona del apéndice. Entonces, ahí nosotros tenemos que hay una alteración en este meridiano, en el meridiano del estómago. Entonces, nosotros desde la perspectiva de la sintergética que vemos ese texto, lo contextualizamos en un meridiano tan importante como es el meridiano del estómago. Nosotros tenemos estrategias de trabajar desde el punto de salida, tomamos esa información y ese punto de salida a través del canal lo llevamos hasta la entrada. De estómago 45 lo llevamos a estómago 1 y interactuamos, llevamos la información de la salida a la entrada y nuevamente de la entrada a la salida hasta que acabe la resonancia. Entonces, de esa forma estamos facilitando la información de salida de este meridiano que está teniendo algunos problemas y lo llevamos a la entrada para que desde su origen se ayude a estabilizar y corregirse ese meridiano. Es una forma nada más, es un comentario que les hago para lo que es tener en cuenta también el contexto, en qué contexto estamos hablando, ¿no? Acá otro ejemplo que podemos tener nosotros. ¿Cómo la estás viviendo dicha situación? ¿Qué circunstancias familiares te están rodeando? Eso también es importante. Por ejemplo, acá tenemos un niño que los padres discuten. Y este niño de acá tiene otitis media a repetición. Tiene varias, y lo llevan al pediatra y está teniendo constantes otitis.
otitis media. Entonces, claro, el pediatra lo que va a hacer, lo va a mandar al otorrino, el otorrino lo va a ver, le va a dar un tratamiento antibiótico y de nuevo vuelve nuevamente a pasar eso y vuelven a tratar el antibiótico y de repente por último le ponen un tubito de ventilación en el tímpano para que no tenga tantos episodios, le dan antialérgicos, esa es una forma de manejarlo, ¿no? Pero de repente una forma un poco integral es teniendo en cuenta que el punto de salida del intestino delgado, el meridiano intestino delgado, está justamente en la zona del oído, en la zona del trago, ¿no? Que es el intestino delgado 19. Y ese es un punto de fuego. Entonces, de la cólera, la rabia, el fuego de los padres, la cólera, la frustración del niño porque sus padres se pelean y él quiere que estén armonizados, se está justamente desencadenando en ese oído. Entonces, es un exceso de fuego que tiene ahí. Entonces, bueno, si nosotros unimos ese intestino delgado 19 con vejiga 1 y lo drenamos a través de la red de vejiga y lo retroalimentamos al riñón, este fuego, ese exceso de energía, lo vamos a tonificar a los riñones para que ese fuego se equilibre, ¿no? Estoy hablando un poquito de medicina china también para ver que parte del entendimiento, del conocimiento que nosotros manejamos en Sintergética, también incorporamos elementos de medicina china, ¿no? Y ese entendimiento del contexto, no solamente vemos una situación, sino vemos qué hay detrás de eso, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando detrás de eso, ¿no? Y acá tenemos, detrás de la apariencia de una enfermedad hay una cualidad, hay un sentido, hay un significado y hay un propósito. Y esto que tratamos de reconocer, por ejemplo, tú abusas del deporte y te da una artrosis de rodilla. A lo mejor la artrosis de rodilla te está protegiendo de otra cosa peor. Es decir, siempre en función del alma. La enfermedad también es un agente protector, ¿no? Desde esa perspectiva, de la perspectiva del alma, la enfermedad es un agente protector, te protege de alguna forma está, digamos, está drenando el acceso para que esto no se haga una septicemia, de alguna forma para expresarlo, ¿no? Bueno, en conclusión, nosotros podemos mencionar de todo lo que estamos conversando, el ojo de la razón nos permite el conocimiento de los textos. El ojo de la intuición nos permite el conocimiento profundo de los contextos, el significado de los textos que solamente podemos obtener en el mundo de los contextos, ¿no? Entonces el contexto es una parte importante, una parte relevante que nosotros no debemos perdernos. Siempre no solamente debemos ir al texto, sino al fondo. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Para poder ver y tener alguna solución ingeniosa a algún tema, ¿no? Más o menos eso es lo que había pensado compartir, conversar con usted. Nos abrimos al diálogo, unos minutos, a las preguntas, a los comentarios. Yo agradezco bastante por la paciencia que me han tenido, pues, de estar acá algunos 1 hora y media conmigo y bueno, pues yo he compartido algo que lo he hecho con mucho cariño y quería saber si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o que quieran participar. Encantado de escucharlos. Sí, yo quería preguntar, bueno, me encantó la charla, me emocioné también cuando habló del corazón. Y, por ejemplo, para la sintergética, todas las enfermedades vienen del espíritu, porque para muchas culturas ancestrales, muchos dicen, digamos, médicos tradicionales, ancestrales, dicen que las enfermedades son espirituales. Entonces, bueno, quería preguntarla desde la sintergética. Desde la sintergética, lo que nosotros entendemos es que la enfermedad es un lenguaje del alma. De alguna forma te está expresando algo, ¿no? Y justamente el objetivo es despertar la respuesta terapéutica del alma para que ocurra la sanación. Pero el tema es que el alma no necesariamente va a querer sanar, sino esa condición está como está y para él le parece bien. Un ejemplo son los niños autistas. Los niños autistas, muchos de ellos son maestros de amor.
vienen con mucho, mucho amor en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, que su desconexión le permite traer ese amor energéticamente hablando para poder apoyar y soportar todos los sucesos, los eventos que están pasando, ¿no? Claro, obviamente se le puede ayudar a ese niño autista. Hay una serie de trabajos que se pueden hacer, hay aspectos de la microbiota, hay aspectos de conexión con el alma, hay varias cosas que se puede hacer que de alguna forma van a ayudar a esa persona, pero el alma ha elegido eso, ¿no? Entonces nosotros tratamos de despertar esa respuesta terapéutica y buscamos la mejor, digamos, solución desde esa perspectiva, y claro, hay cosas que no. Igual también cáncer avanzado, pues tarde o temprano todos vamos a morir, tarde o temprano. Algunos con una enfermedad, otros con otra enfermedad, pero lo importante no es solo curar, sino es sanar, ¿no? Ese es el concepto más importante. Yo he asistido a personas, por ejemplo, una gran amiga que tuve que murió de un cáncer avanzado de seno, que la fui a ver al hospital prácticamente en su último día, en sus últimos días, y fue fabuloso el estar con ella. Realmente es indescriptible el amor que había en ese momento, el amor que había en su corazón, la conexión con su alma era impresionante. Esa persona definitivamente ya estaba sana, pero su cuerpo tenía que partir. Entonces nosotros no podemos solucionar eso, pero sí podemos acompañarlo, ¿no? Y hay un acompañamiento, hay estrategias justamente para el buen partir, el buen morir energéticamente, y cómo se le puede apoyar para que no haya esa muerte desgarradora que es muy dolorosa, por ejemplo, ¿no? Energéticamente hablando. Y muchas cosas interesantes se pueden aprender realmente, ¿no? Veo que Silvia también quiere hacer una pregunta, por favor, si eres tan amable, Silvia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, quiero transmitir la experiencia que estoy viviendo. Yo ahora 4 meses pedí una sesión de sanación, estaba sin energías, casi no podía caminar, tengo 78 años. Y me dolía todo el cuerpo, pero de una forma, los médicos me decían que era, no me acuerdo el nombre. Bueno, la cuestión que lo que estoy viviendo en estos últimos 4 meses, por eso me ha emocionado, que a lo mejor no me voy a curar, pero siento que me estoy sanando. Yo estoy sintiendo, ¿no es cierto?, a través de lo poco que puedo ir despertando, conectando, esa gran diferencia entre curar y sanar. Y me doy cuenta que mi gran entusiasmo a esta altura de la vida es sanar, es aprender a conectarme con el cada día, con las circunstancias, con mis 17 nietos, con mis 6 hijos, desde el amor y desde la comprensión y desde aceptar que he hecho lo que puedo, que hago lo que puedo, pero que también aquí y ahora, en cada momento, puedo detener mis prejuicios, mis estructuras de que siempre pensé que tal de mi hijo tenía que ser así y el otro tenía que ser así, y con mucho amor aceptar que cada uno es como puede y que cada uno en la vida estamos esforzándonos para sanar y dar lo mejor. Y por eso para mí ha sido muy hermoso. Yo, de las cosas que explican mucho de la sintergética, no tengo formación médica, yo he sido abogada hace muchos años, por suerte lo dejé en el camino ya hace 16 años. Claro, ¿cómo puedo ir dejando mis estructuras? ¿Cómo puedo ir soltando prejuicios? Pero es que yo siento la alegría. Empecé con la gratitud antes de conectarme con la sintergética y dije, todos los días voy a agradecer 10 cosas
que he recibido en la vida, a ver si me vuelve la energía. Entonces empecé a trabajar con la gratitud. Y bueno, y una persona muy amorosa y cercana me puso en contacto con Sintergética y tuve esa sesión y después de 2 meses tuve otra y ahora estoy trabajando simplemente en esa. Yo no sé si no entiendo eso de lo de lo que decían ahí, no entiendo bien las estructuras médicas, pero sí sé que yo todos los días puedo agradecer, a la mañana meditar, escuchar, mirar a los ojos y realmente aceptar que cada uno somos como podemos y que no tienen por qué ser iguales mis 6 hijos ni mis 17 nietos. Y amar a cada uno y escuchar a cada uno lo que puede decir y confiar que así como yo, aunque sea la vejez viruela, estoy saliendo un poco del pozo, que ellos también van a salir. Y que si yo lo hago realmente decididamente y con mucho amor, a lo mejor algo de energía a ellos les llega. Bueno, eso quería compartir, mi agradecimiento a haber entrado en contacto con, bueno, con la Sintergética y lo que voy aprendiendo y voy despertando. En realidad eso es lo que quería expresar, que descubrí que curar y sanar son cosas distintas. Silvia, muchas gracias. Maravilloso tu Bueno, compartir. que me ha caído Es el resumen de la me he dado cuenta que puedo sanar. que has dicho. Gracias, gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, para dar por terminada esta reunión. No, la agradecida soy yo realmente. Gracias, muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, nos pediremos hasta una nueva oportunidad, invitándoles a la formación que ya se va a dar a cabo. Por favor, hay muchas cosas muy bellas, muy hermosas para aprender. Yo realmente estoy completamente enamorado y aprendiendo y viviendo cada cosa muy bella, ¿no? Que pasa. No hay nada más bello que de alguna forma poder participar en que una persona cambie su vida de alguna forma, cambie su forma de ver las cosas de alguna forma, ¿no? Los ojos le brillan, hay un destello, realmente uno ya es sensible y ocurre una magia, ¿no? Podemos decir una magia y el que tú veas eso es una de las cosas más bellas que puede pasarle a un profesional de salud o a una persona en cualquier situación realmente, ¿no? Pasa en cualquier momento, realmente. Y en cualquier momento hay gente muy sabia que habla, como ahorita nos ha hablado Cecilia, me ha dejado con la boca abierta realmente y muy bello, realmente muy agradecido por sus palabras. Pregunta. Me ha emocionado bastante en la conversación, pero qué bueno, qué bueno. Una pregunta, perdón por la interrupción. Sí, sí, por favor. En la formación de Sintergética, digamos que aprenderíamos diferentes técnicas para poder ir realizando esta forma de poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a quienes nos rodean a encontrar esa forma de sanarse. Claro, son 8 módulos, pues, ¿no? Que se van desarrollando y cada módulo aporta digamos, la parte, ¿no? Que le corresponde. A lo largo de esta formación vas a ir entendiendo, vas a ir viendo una serie de herramientas, elementos que te van a servir, ¿no? De repente no los tomas todos, pero tomas algunos y vas a poder también ver desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Poder entender, por ejemplo, qué son los 12 portales del alma, que eso es muy importante, ¿no? Los 12 portales del alma, ¿no? El corazón tiene una frecuencia de 12 Hz. El chakra, el cuarto chakra, tiene 12 pétalos. Y entender que esos 12 pétalos hacen juego con 12 pétalos internos que tiene el séptimo centro y el alma también tiene 12 pétalos. Y los 12 pétalos son lo que se llaman los 12 portales del alma. Y es muy interesante porque estos portales del alma justamente
son los elementos que nosotros debemos trabajar, ¿no? Como la responsabilidad, o sea, hay todo un desarrollo de una serie de puntos que van a ir manejándose y te van a ir ampliando, digamos, tu entendimiento, tu comprensión, tanto como para que tú sanes, como para que puedas también participar como terapeuta de repente con tu familia, o tú, si te gusta esto, podrías hacerlo también, ¿no? Porque va a haber una certificación, ¿no? De haber formado en Sintergética. Bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Espero que la cojan y bueno, si no, de repente, cuando haya alguna conferencia, algo, pues participen, escuchen. Hay muchas cosas interesantes por aprender. Gracias. Muchas gracias con todo. Buenas noches. Ya me estoy retirando. Que tengan una linda noche. Muchas bendiciones. Gracias por la paciencia y por escucharme. Y ya Gracias. nos despedimos. Gracias. Permiso. Gracias, Marcos, y a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marco. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.